Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Venga. Venga, que no es para eso. Bueno, cuando son exactamente las 2:10 de la tarde en Argentina, exactamente en Colombia, las 12:10 del mediodía, estamos empezando una emisión más de Venga, que no es para eso, a través de los micrófonos de Radio Sur 88.3 FM desde Parque de los Patricios. Mi nombre es Alan Montenegro, disfrutando hoy de una temperatura de 11 graditos, hermano. Estamos ya acercándonos a la primavera, ¿no? Supuestamente el 21 de septiembre empieza la primavera oficialmente y el frío no pareciera que se fuera. Es más, pareciera que quisiera quedarse. Bien, y así nosotros la seguimos remando y realizando, como siempre, desde las cabinas de Radio Sur, las emisiones de Venga, que no es pa' eso. Vamos hoy a darle un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través de todos sus computadores y celulares a lo largo y extenso del planeta, principalmente en ese país donde un grupo guerrillero llamado FARC entregará sus armas, todas sus armas. Además también dijo que desmovilizará con un trato muy especial a todos los menores que estén en sus filas. Y además todas las personas desmovilizadas de este grupo guerrillero podrán cambiarse sus nombres y apellidos de forma legal ante una notaría después de que, por supuesto, se desmovilicen. En ese país llamado Colombia, están escuchando a través de sus computadores y celulares Venga, que no es pa' eso. Vamos a darle la bienvenida a todos los que integran este excelente grupo de trabajo y lo vamos a hacer en el orden en el cual deberían de ser las cosas, por la izquierda. Señor Brian, bienvenido. Muchísimas gracias, don Alan. Muy contento de estar otro fin de semana más con ustedes y con toda la gente que nos está escuchando. Un saludo a toda la gente en Cali que está escuchando Venga, que no es para eso, en el día de hoy. Oiga, ¿cómo me le va con el frito? No, a mí me gusta el frío, a mí me gusta como... Se arruncha la temperatura que está haciendo en este momento en Buenos Aires me gusta, además porque sale el sol de vez en cuando y ventea frío. Me gusta ese clima que estamos viviendo. El calor, a pesar de que soy de Cali... No le jala el calorcito. No, prefiero... O sea, usted no tiene sangre negra. No, sí, me la banco, como dirían en Argentina, pero prefiero el frío. Bien, bueno, señor Emiliano. Alan, ¿cómo vas? Acá de nuevo acompañándolos en estos micrófonos después de andar unos meses algo desaparecido. ¿Para dónde se fue, hermano? No, yo conociendo lo magnífico, las cosas magníficas que tiene este país. Estuve en la provincia de Santa Cruz. Ajá, ¿y qué tal? Muy bonito, los glaciares es una cosa espectacular. La verdad, la Argentina tiene un tesoro natural en el sur, en la Patagonia, que muy pocas personas, si no han ido allá, les recomiendo que vayan, pero son de unas dimensiones espectaculares. Uno se siente casi en el paraíso, pero es una cosa espectacular. La provincia de Santa Cruz fue donde la que gobernó Néstor Kirchner en su momento, ¿sí? Sí, señor, estuve en Calafate muy bien. Y estuve en el Chaltén y después estuve en la provincia de Tierra de Fuego, en la ciudad más austral del mundo, en Ushuaia. Conociendo la linda tierra fueguina y hay una zona muy bonita que es en el lago Fagnano, en donde termina la cordillera de los Andes y ahí se encuentra la falla geológica de los Andes y la falla geológica de la Antártida. Entonces es un sitio muy especial, es el lago más profundo que hay, no se ha aún medido la profundidad que tiene porque preciso en ese punto se encuentran las dos fallas geológicas. Bien, ¿comió corderito patagónico? Comí corderito patagónico. Qué delicia, hermano. Comí mermelada de Calafate. Comí centolla, que es ese cangrejo enorme que se consigue en el canal del Beagle. La verdad, una cantidad de manjares espectaculares. Bueno, hermano, bienvenido y bueno, vamos a darle hoy al desarrollo del tema que está bastante interesante. Sí, la verdad, muy contento porque a partir de ahora toca comenzarnos a preparar para lo que se viene y el 2 de octubre va a ser un día muy especial, pero dejemos eso para más adelante. Bien, señor Carlos, como siempre, hermano, un gusto enorme saludarlo.
Perdido, ¿no? Nada, aquí la tecnología lo absorbe. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los integrantes de la mesa de trabajo, la gente de Radio Sur que nos acompaña, estarán fuera de una reunión, fuera de esta cabina. Por supuesto a la señorita India. ¿Cómo se llama la India? No podemos revelar esa identidad. Solange. No podemos revelar esa identidad. Ay, hermano. Pero bueno, no importa. No, pero bueno, nadie la conoce por su primer nombre. Perfecto. Y pues también un saludo muy especial a los invitados en cabina que hoy nos acompañan. Hacer dos precisiones. El frío no se quiere ir. Mañana vamos a tener temperatura mínima de 4 grados, máxima de 12 grados. ¿Sí? Y quería preguntarle a Emiliano, ¿conoció el faro del fin del mundo? Estuve en el faro del fin del mundo. Yo quisiera ir allá. Yo voy allá y... Imagínese, para un amor sería fabuloso. Contigo voy hasta el fin del mundo. Pero usted porque está enamorado, Carlos. Y se paran del faro. Yo estuve con mi madre, que prácticamente es el amor de mi vida. Ah, bueno, hermano, qué romántico. Imagínese, con la señora madre hasta el fin del mundo. Qué bonito. Señor. Y bueno, también muy expectante frente a este primer programa con este tema que realmente debe convocar todo el interés nacional e internacional también, pero sobre todo de los integrantes de nuestro querido país, por supuesto tomándolo con toda la responsabilidad del mundo, con total objetividad y tratando de llevarle otra visión a la gente que pueda entender que esto realmente es histórico, pero no es histórico porque Juan Manuel Santos lo diga, sino es histórico porque es la apertura a poder llegar a otros acuerdos y a la renovación de una sociedad que realmente lo necesita. Está bastante resquebrajada la sociedad colombiana. Bien, vamos entonces a finalizar con los saludos. Le damos también la bienvenida a una persona que nos acompaña el día de hoy. Él es Brian Camacho, invitado hoy a la mesa de discusión de Venga que nos para eso. Brian, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. La verdad para mí es un placer estar acá. Me siento muy contento de poder aportar a cada una de sus opiniones y sobre todo aportarle al país desde la distancia con mucha alegría y sobre todo de la forma más amigable posible. Así que bueno, estoy aquí preparadísimo para cada una de las cosas que vengan y vamos a ver. Bien, Brian, como para que los oyentes te conozcan un poco, ¿qué haces en Colombia? Acá en Argentina, ¿a qué te dedicas? Sí, bueno, yo aquí me manejo por la parte más política. Soy estudiante de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Buenos Aires y bueno, estoy aquí como le dije para aportar un poco. Perfecto. Así que gracias por invitarme. No, de ninguna forma, gracias a vos por asistir. Hoy saludamos también a quienes por su ausencia, por supuesto, brillan, como es Elizabeth, que en este momento nuestra compañera, nuestro refuerzo que hemos traído desde Europa. Desde Cataluña. Desde Cataluña, exactamente. Cataluña, sí, hemos traído, pero bueno, hoy no nos acompaña, está en Uruguay. Fue a realizar algún tipo de procedimientos personales que necesita, pero por supuesto dentro de 8 días estará con nosotros nuevamente, digamos, adornando nuestros oídos con ese acento catalán. Por fin abrió la computadora. Oiga, hermano, por fin comenzó la computadora, me tenía preocupado. Pero bueno, volvemos. Saludamos también a todas las personas que hacen parte del proyecto de Venga que nos Paiso, como lo es la señorita Ángela Quevedo, quien reporta sintonía, por supuesto, no pudo estar con nosotros hoy, quería estar, lamentablemente hay responsabilidades académicas que no lo permiten a veces, entonces desde su hogar nos reporta sintonía en compañía de su compañera, de su amiga, la señorita Lina, que también nos escucha en este momento. Saludamos a todas las personas que integran el proyecto, a Natalia Mera, por supuesto, a Pablo Damián Sosa, a Milton Muñoz, a Pilar Quevedo, quien también reporta sintonía desde Colombia, a Angie Suárez, a Andrea Sáenz, a todas las personas, por favor, no quiero que se me olvide alguien, a Alexandra Trejos, a Pilar Quevedo, a Lina Ordóñez, a Luisa Incapié, a Diego Aldana, a todos y cada uno de los que se me puedan olvidar, se me puedan pasar en este momento. Los saludamos muy fraternalmente. Empezamos entonces a desarrollar lo que es el tema del día de hoy. Vamos a estar tocando exactamente el tema de los acuerdos de la FARC con el gobierno nacional.
¿qué es lo que se acordó? O sea, ¿de qué están hablando? Todo el mundo está en esa discusión en Colombia de sí y no, como si existieran únicamente dos posturas, y todo el mundo involucrado en este tema, que la verdad está bueno porque es una cuestión que involucra a toda la población colombiana. ¿Bien? Bueno, hay algo que es muy importante para aclarar. La paz es un tema que nos compete a todos. Esto no es un tema de ningún partido político, de ninguna figura política. La paz no representa al presidente de la República. La paz es un proceso en donde tenemos que participar todos los colombianos. Y todos los colombianos nos tiene que importar esto, porque a partir de esta plataforma que han sido los acuerdos de paz, va a ser el comienzo para poder construir el país que queremos. Es una plataforma para preocuparnos por políticas sociales que queremos. Es una plataforma para recomponer el agro que queremos. O sea, es un momento para preocuparnos por los problemas que verdaderamente tiene Colombia. Perfecto. Dejar la guerra a un lado. Toca cerrar este capítulo. Y ese tema lo vamos a estar desarrollando hoy bajo 3 ejes fundamentales, los cuales hemos planteado, como la contextualización de las negociaciones, cómo fue el contexto, cómo se desarrollaron estas negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano. También las diferentes posturas sobre el sí y el no, esto que Emiliano venía tocando, y además vamos a estar desarrollando algunos puntos del acuerdo. Son muchísimos los puntos. El acuerdo en sí tiene aproximadamente 297 páginas, entonces vamos a estar desarrollando algunos de esos puntos como el tema del narcotráfico y el tema de la participación política. Esto es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy en nuestro programa de Venga que no es pa' eso. Mientras tanto, vamos a un pequeño corte musical con la voz, en este caso La Conspiración, y ya regresamos cuando son las 2:17 de la tarde. Bueno, cuando son exactamente las 2:23 de la tarde, escuchando esta hermosa canción, una versión, eso sería con la Filarmónica, ¿no? De la gente de Chucky Town. Sí, Filarmónica de Bogotá y Chucky Town. Muy linda versión, la verdad. Bueno, un álbum que se llama Mestizaje. Para que lo tengan muy Qué lindo, qué interesante. Muy bonito, la verdad. Bueno, nos metemos entonces a el desarrollo del tema que nos convoca el día de hoy, que es lo que titulamos en la semana Conociendo los acuerdos con las FARC, ¿no? Esto que se convirtió ya en el pan de cada día de la sociedad colombiana, no solamente los que habitan el territorio colombiano, sino los que estamos por fuera de él. Y para irnos en el desarrollo de eso, vamos a empezar a contextualizar un poco el tema de las negociaciones. Muy bien. Recordemos que las negociaciones empiezan aproximadamente finales del año 2012. Todo surge porque había un rumor, ¿cierto?, que después se confirmó acerca de unos acercamientos, para la redundancia, o sobre unos acercamientos del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de la FARC. Posteriormente esa versión fue confirmada más o menos en el mes de septiembre, del 2012, y empiezan a darse todas las condiciones para que los diálogos se desarrollen. De allá hasta la finalización ha pasado un montón de cosas. La FARC se ha retirado una vez de la mesa de negociaciones, han habido ceses bilaterales, ceses unilaterales, también han habido sucesos que tienen que ver, que surgieron propios de un conflicto tan largo y que tiene, por supuesto, un desarrollo histórico, digamos que normal. Digo normal en el sentido que siempre ha habido una confrontación permanente. Entonces, por ejemplo, la FARC seguían delinquiendo, seguían secuestrando, seguían con sus acciones propias de su lucha. Y eso obviamente hizo que muchas personas pusieran en tela de juicio la calidad de legitimidad de las negociaciones. ¿Por qué? Porque si se empieza a negociar en medio de un conflicto donde uno de los actores todavía está llevando a cabo sus acciones bélicas, es muy difícil. Y en un momento eso terminó siendo parte de una crisis del proceso. Sin embargo, el gobierno de Juan Manuel Santos y la comunidad internacional hicieron los esfuerzos necesarios para que
en un ejercicio de tolerancia, volvieran pues a sentarse las FARC y retomaran los diálogos. Esto yo lo menciono porque muchas personas hoy día todavía siguen pensando que el hecho de haber negociado con las FARC en pleno ejercicio de la guerra fue algo desacertado. Pero ¿cómo poder parar un conflicto que lleva tantos años de un momento para otro sin estar sentado en una mesa de negociación con las garantías de que va a haber un proceso de negociación? ¿Sí? Y por ejemplo, ejercicios como lo que sucedió en Nicaragua a la hora de hacer una negociación con las guerrillas sandinistas, bueno, lo que quedaba, tuvo que ver con eso. Eran otro tipo de ejércitos, otro tipo de guerrillas, con otro tipo de ejercicio de lucha armada que daban unas condiciones diferentes a las colombianas. Hoy día, ya después del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, las negociaciones se aceleran y se cierran por fin en el acuerdo que hace 2 semanas ya todo el país supo que se cerró. No digo que lo conozca porque las 297 páginas posiblemente no se vayan a leer del todo en el país. Aunque esperemos debería, que sí. Esperemos que sí, sí hay que participar. Y ojo, si no va a participar en la votación del plebiscito, pues no lo haga, pero entérese porque los acuerdos tienen muchos componentes que definitivamente son necesarios para el ejercicio de la democracia en Colombia, ¿sí? En el tema, por ejemplo, que no vamos a ahondar hoy en esto tan a profundidad, en el tema de la participación política, no de la FARC, sino de abrir de verdad la participación política a las minorías, ¿sí? A la oposición, a un ejercicio de oposición. Eso crea desde la institucionalidad un espacio para el disenso político, como debería ser, sin el problema del señalamiento, ¿verdad?, que ha habido, digamos, hacia la izquierda, hacia el sindicalismo y hacia posturas completamente antagónicas de las clases políticas que hasta hoy día han tenido el poder en el país. Aquí en Argentina, por ejemplo, mucha gente me ha preguntado, desde su desconocimiento, por supuesto, si la guerrilla colombiana sigue siendo comunista. Y claramente no lo sigue siendo, ¿sí? Claramente no lo sigue siendo. Que si es una guerrilla de izquierda, no lo es tampoco, no lo es. Pero en el país, al interior del país, y eso es lo que ha hecho más daño, es que la guerrilla de las FARC se asocia, o más bien, toda tendencia de izquierda, toda tendencia comunista, sí, porque el Partido Comunista aún tiene un pedacito ahí que sobrevive, en los años 60, en los años 70, y hoy todo lo que tenga que ver con diferentes posturas a las hegemónicas se asocian a FARC, terrorismo y ahora un nuevo concepto que surgió unos años acá, el castrochavismo. Es una genialidad que solo surge en Colombia, el castrochavismo. Entonces hay que tener en cuenta que los acuerdos abordan también aspectos como poder cambiar la percepción de la gente y poder cambiar la cultura política del país o abrir las puertas para que se cambie la cultura del país. Y en ese contexto actual del país donde tenemos ya muy metido en la cabeza que las FARC es el demonio de Colombia y hay que acabarlo por parte de mucha gente, por supuesto, es que surge esta posibilidad de que se quite ese velo, que se quite ese prejuicio que tenemos y podamos de verdad empezar a construir una cultura política en el país. Eso creo que es de rescatar. Ahora bien, otro contexto, para darle la palabra aquí a Brian, que está desesperado, otro contexto es el ejercicio de gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos. Aquí hemos hecho programas donde sí le hemos dado palo a la gestión de Juan Manuel Santos. ¿Pero por qué? Porque es que hay unas políticas en desarrollo, en curso y que se proyectan donde el modelo neoliberal está establecido y se va a enquistar más en el país. Entonces, es un gobierno de corte neoliberal
negociando con unas guerrillas que algún día tuvieron un propósito noble, ¿cierto? Pero que hoy ya no lo tienen porque el mismo desarrollo de la guerra hace que todas estas buenas intenciones se vayan al carajo y que nos presenta un panorama de sacar un actor del conflicto, pero resulta que la élite política del país que gobierna sigue ahí. Y lo peor es que los que hacen oposición al proceso es la otra parte de la élite política. Ese es el contexto que tenemos. Bueno, y con eso que usted termina, Carlos, es muy importante, ahora que estamos hablando del contexto de cómo se dan estas negociaciones, es que esas negociaciones incluso empezaron en el gobierno de Uribe. O sea, hoy el que tanto, digamos, habla de no firmar o de, más allá de firmar, de no votar sí al plebiscito, votar por el no. Bueno, él empezó esas negociaciones y las primeras reuniones se dieron en Brasilia, donde participó el alto comisionado para la paz, que bueno, ahorita sabemos que está por ahí prófugo de la justicia, el de ese momento, y Juan Manuel Santos, que era el ministro de Defensa, estuvo, digamos, también a cargo de ciertas cosas con esos primeros acercamientos que se hicieron en Brasil con la guerrilla de las FARC. Después sale Uribe y llega Juan Manuel Santos a la presidencia y retoma esas negociaciones que se venían dando ya desde hace algún tiempo, o digamos, esos primeros acercamientos que se dan. Hoy ya está negociado, digamos, el acuerdo, que a mí no me gusta llamarlo de la paz, porque en realidad es que paz no va a haber, o sea, no nos metamos mentiras. Es algo que tiene que comenzarse a construir. Es algo que tiene que comenzarse a construir, efectivamente, pero es un acuerdo que termina, ¿sí?, con una guerra específica que hay en Colombia, y era con esta guerrilla de las FARC. El acuerdo, si ustedes lo leen en varios puntos, hay cosas que me parece que no van a cambiar mucho las cosas, pero de todas formas, sacar esas armas de las FARC, sacarlas digamos, del monte, de tanto daño que le han hecho a la población, ¿sí?, de tantos muertos que ha causado, ya digamos que así no se hubiera logrado otra cosa con el acuerdo. Ya sacar esas armas es una ganancia para el pueblo colombiano impresionante. Bueno, después de los diálogos exploratorios que comenzaron en Brasil, y después de que se hizo público y fueron a hablar en Oslo acerca de cómo se iban a desarrollar los acuerdos, y fueron a La Habana, y después de 3 años de conversación se anuncia el cese bilateral definitivo, y Juan Manuel Santos hace unos días dice que el 26 de septiembre se firman los acuerdos de paz en la ciudad de Cartagena. A mí me va a parecer muy interesante cómo va a ser la participación política de las FARC, o sea, digamos, toda esta transición de convertirse en un grupo beligerante, armado, ilegal, vinculado con negocios ilícitos, a comenzar a participar en la política colombiana. Va a ser un campo y un espacio en donde ellos van a tenerle que demostrar a la población colombiana su voluntad de cambiar. Y eso va a ser muy importante y va a ser fundamental para poder construir una paz verdadera, duradera y estable. Sí, hablando de eso acá, como estoy con mi tocayo, Brian, principalmente tiene toda la razón. Nosotros crecimos en una generación que se dio cuenta del conflicto armado. Crecimos con esa raíz problemática de, hey, estamos en una guerra y tenemos que solucionar ese problema. Yo les cuento así una anécdota. Cuando era chico, mi abuela es del Tolima, y ella me decía que yo no podía conocer a mis familiares del Tolima precisamente por este conflicto armado, precisamente por todo el conflicto que había en el interior del país. Entonces imagínese, Brian, claro, qué cuestiones uno comienza a abrirse ahora con respecto a toda esta nueva solución de la paz, porque como usted lo decía, hacer la paz ahora es una abertura diferente, y ahora hay que comenzar a construir el proceso, y es paulatino. Esto no pasa de la noche a la mañana. Sí, de un momento para otro decimos, bueno, no hay guerra, y hay que comenzar a acostumbrarse, y hay que comenzar a buscar otro tipo de políticas y soluciones a los nuevos contextos que se estarán dando. Aún así es muy importante para Colombia cerrar ese capítulo de la guerra.
porque por fin nos vamos a poder preocupar por problemas que o sea, Colombia tiene una crisis social impresionante. Yo creo que es momento de mirar el tema de la educación. Colombia necesita una educación gratuita y universal como la que hay acá en Argentina. Colombia necesita un buen sistema de salud. Esto es una plataforma política, ahorita que hablemos del punto de participación política vamos a estar hablando de esto, en donde de verdad se tienen que entregar garantías a las personas y a las opiniones de las personas, que haya disenso político, en donde en realidad el pueblo colombiano tome conciencia de lo importante que es esto, y más importante aún, dar ejemplo. Las personas tienen que respetar las opiniones de los demás, sin importar en el partido, posición política que esté. Yo pienso que el respeto va a ser algo fundamental. Y eso toca comenzarlo a construir, el ejemplo de cada uno de ustedes, con sus vecinos, con su familia, comiencen a dar ejemplo. Pero bueno, es que ese es un temita que hace rato uno le hace ruido, ¿no? O sea, la paz la construimos todos en cada acción diaria, cotidiana, pero creo que lo que decía Brian es supremamente importante. Todas estas generaciones, las que estamos acá sentadas, ¿sí? Inclusive la generación de mi mamá también, que está cercana a los 70 años, les pegó la violencia en Colombia como algo natural, ¿sí? Entonces, el hacer la paz cotidianamente es un poco complejo en un contexto nacional donde la violencia ha sido una cuestión casi que propia de la vida de las personas. El pan de cada día. Eso uno lo ve cuando, por ejemplo, no tenemos un respeto básico por el otro en el ejercicio cívico de andar por la calle. Esas cuestiones son muy profundas en la psiquis social, muy profundas, que no se cambian con una firma o un acuerdo, que no se cambian con pedagogía, ¿sí? Se cambian en 3 generaciones. Y eso hay que entenderlo, y hay que tener paciencia en el país respecto a eso. Y lo advierto porque todo este show que se le ha hecho al proceso, todo este show de vamos a poner al país de nuevo en un extremo o en otro, porque eso es una polarización horrible. Eso es como cuando decían, ¿usted va a votar por el candidato de la paz o por el candidato de la guerra? Y ese daño lastimosamente no lo está haciendo los medios de comunicación colombianos. Metieron al país en todo eso. Y hoy día decirle, usted firma sí o no. Si usted firma sí es porque está de acuerdo con la paz. Y si no, entonces no está de acuerdo. Entonces o si usted firma sí es porque es santista, y o si usted firma no es porque es uribista. Y exactamente. Pero bueno, entonces, ¿qué viene la idea? ¿Qué viene en ahorita? el sentido de que estos acuerdos, decir sí o no, más allá de eso hay que entender que es un paso importante a otro país, que es la sociedad colombiana la que lo tiene que construir, no la clase política. Olvidémonos de ese tema, ya no más. Exactamente. Bien, cuando son exactamente las 2:39 de la tarde, discutimos entonces cómo se contextualiza y cómo se fue dando todo este proceso, porque fue un proceso igual de poder concretar y sentar a las FARC en La Habana con el gobierno colombiano, y llegar a esta instancia donde ya estamos ahora definiendo si se aprueba o no lo que se definió allá. O sea, si realmente la sociedad colombiana logra refrendar todos estos acuerdos que se dieron en Cuba. Vamos a un pequeño corte cuando estamos disfrutando de ya 12 grados, subimos un gradito, 12 grados de temperatura desde Buenos Aires, Argentina. Radio Sur 88.3. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de barete para llegar a la playa. Oiga, hermano, qué linda música. La verdad que a mí una de las cosas que más me gusta todos los sábados cuando vengo acá a hacer el programa de Venga que no es pa' eso, una de las cosas que más me gusta, Brian 2, vamos a decir, Brian 2. Brian el bueno. Bueno, Brian el bueno, es la música. ¿Qué tal le parece esta música? Sí, mira, la verdad siempre me hace rememorar a mi patria. Cuando estaba en Colombia había música que no me gustaba.
y de un momento para otro, con la distancia, con el tiempo, escuchabas una canción que de repente allá no te gusta y acá sentías que, wow, qué lindo, cómo te hace extrañar no solo tu cultura, tus raíces, sino que te hace sentir muy bien. Tal cual. O sea, y esta... son fan de J Balvin. Sí, exacto. Y Maluma. Y de Maluma. Bien, Maluma y Siente la Patria. Justo, quiso empezar el recreo y ya mismo acabamos el recreo porque no. Está perfecto. No, esa música la verdad no tiene cabida, venga que no es para eso, lamentablemente. Pero sí la música de Diana Ciguaraya, quien ella es la que de cierta manera nos brinda, nos nutre con su constantemente con musical. Toda su selección musical, que es una música muy buena, y todo lo que escuchan, ya saben, la música que se programa, al igual que las cortinas, toda nos la brinda la señorita Diana Hincapié, quien la pueden buscar por Facebook, Selección Ciguaraya, donde tiene muy pero muy buena música. Y además de Diana Hincapié, para irnos ya a lo que sería nuestra entrevista, vamos rápidamente a darle saludo a quienes realmente importan en este programa, que son nuestros oyentes. Saludamos entonces a... Hágale usted bien pueda, Brian. Bueno, Brian el Malo. Brian el Malo. Bueno, Liliana Sánchez Fonseca, que nos está escuchando, Laura Ramírez en Bogotá, Paula y Alex en Esteban Echeverría, esto es acá en la provincia de Buenos Aires, Carlos Mosquera en, como dice Alan, en la capital industrial del Valle del departamento del Valle del Cauca, que es Jumbo. Andrés García en Argentina, Rocío Milagros Rodríguez en Argentina, Luis Camacho y familia, Acción Política, colombianos en Argentina, y Patricio Onoa, del grupo P. También un saludo muy especial a todos los estudiantes de la Universidad del Rosario. Y hoy tenemos el placer de saludar a uno. Bueno, y de esta forma entonces le damos paso a Esteban Guerrero, quien es presidente del Consejo Estudiantil de Ciencia y Gobierno de la Universidad del Rosario. Esteban, muy buenas tardes y bienvenido a Venga que no es pa' eso. ¿Cómo estás? Buenas tardes antes que todo a todos y a la comunidad colombiana, comunidad de colombianos en Argentina, y agradecerles el espacio, que creo que indudablemente no solo es importante y trascendente para Colombia, sino diría yo que para la región, ¿sí? Tanto para Argentina como para el resto de países. Es más amable tener una región en donde Colombia no esté viendo un conflicto armado, entonces gracias por el espacio. No, de nada. Esteban, antes de meternos en el desarrollo del tema, nosotros estamos en Argentina, tenemos 12 grados de temperatura, así que ubicanos geográficamente, ¿dónde estás? ¿Qué clima estás disfrutando? Hacenos morir de la envidia. Bueno, pues en este momento yo estoy en Bogotá, que es donde nací, donde resido, y bueno, pues Bogotá tiene la particularidad de no ser la ciudad más caliente en Colombia, pero pues en este momento yo creo que sí estamos alrededor de unos 19, 20 grados centígrados. Perfecto, bien, bueno, por lo menos no tienen tanto frío como acá. Una cosa más. No, estamos en camisa. Están tranquilos, bien. Bueno, Esteban, metámonos entonces en lo que nos convoca, el tema de los acuerdos con las FARC. ¿Qué es esto de Hablemos de Paz que se promueve desde la Universidad del Rosario? Coméntanos qué es esto. Bueno, Hablemos de Paz es una iniciativa que nace de estudiantes, todos estudiantes en este caso de la Universidad del Rosario, y nace ante una preocupación, y es el tema de paz. Pero vimos que detrás del tema de la paz hay otra preocupación más grande que se fue dando un poco hablando con las personas que uno puede decir de a pie, de la calle. Entonces hablaba uno con el taxista, con el tendero, con el celador, y le decían que iba a votar sí o no, pero lo decían a partir de argumentos falsos o argumentos carentes de argumentos objetivos. Entonces vemos que hay una necesidad en primera medida de informar a la comunidad. Y Hablemos de Paz UR pues nace con ese objetivo de hacer pedagogía, de hacer debates en un ámbito académico, de hacer debates que le den argumentos de verdad a la gente, para que el voto que emitan el 2 de octubre pues sea informado y no sea un voto llevado a partir, digamos, de argumentos viscerales que pueden estar confundiendo y llevando a la gente a votar sin criterio alguno. Esteban, buenas tardes, hablas con Emiliano. Yo te tengo una pregunta. Dentro de las actividades académicas que se han realizado en
en Hablemos de Paz, qué posiciones hemos encontrado, qué figuras políticas han participado en esto, cuáles son los argumentos de estas personas para las votaciones del próximo 2 de octubre. Bueno, pues nosotros hicimos un primer simulacro el 18 de agosto, en el cual fue en el marco de un foro organizado por El Tiempo, que es uno de los periódicos de más relevancia del país. Apoyó también el PNUD y apoyaron otras organizaciones de derechos humanos. En ese foro se hizo un simulacro en el cual participaron 440 personas, entre las que estaba la ministra de Trabajo Clara López, el expresidente César Gaviria, el procurador general Alejandro Ordóñez, José Félix Lafurí, presidente de FEDEGAN, Roberto Pombo, director del Tiempo, y otras personas, digamos, de la arena pública y política del país, que también participaron del simulacro. Y este primer intento de vislumbrar la gente que iba a votar y que no iba a votar, pues tuvimos un resultado en el que el 75% lo ganó el sí. Y el resto, pues la votación fue no. Sin embargo, esta actividad tuvo una particularidad, y es que no solo preguntamos el sí y el no, sino la gente además tenía un espacio para poner el por qué. Y haciendo este análisis un poco cualitativo de mirar las razones del por qué, nos dimos cuenta y ratificamos pues lo que habíamos venido observando. Y nos dimos cuenta de que la gente que está votando sí está votando esperanzadora de que pueda construirse un país, de que pueda haber una solución adecuada a un conflicto armado, mientras que la gente del no está, digamos, argumentando sus decisiones más a partir de que va a haber impunidad, de que los acuerdos no son legítimos, de que las FARC no son un actor con el cual hay que negociar, etcétera. Sí, Esteban, ¿nos escuchas? Sí, bien. Estoy escuchando. Hola, Esteban, te habla Brian Incapié acá de la mesa de trabajo. Sí. Se escuchan, digamos, a partir de lo último que estabas hablando, de los argumentos del no, porque, digamos, los argumentos del sí, los que hemos estado, digamos, investigando, tratando de leer los acuerdos, por ahí los tenemos un poquito más claros, pero la gente que habla del tema de la impunidad, de que supuestamente le van a pagar a los que fueron miembros de las FARC 1.600.000 pesos, todos estos cosas que también se han convertido un poco como en mito, ¿no? ¿Cómo trabajar con esa gente? ¿Cómo explicarle a esa gente? Tenemos entendido que ustedes ahí en la Universidad del Rosario han venido haciendo un ejercicio de pedagogía bastante importante. ¿Cómo llegarle a este tipo de personas que están, digamos, tan sesgadas en estos argumentos? Pues yo creo que, digamos, estas personas que ya están muy ratificadas en su posición del no, y que al parecer encuentran argumentos donde no los hay, es difícil cambiarles ese parecer. Pero lo que sí se puede hacer es precisamente cambiarle el parecer a la gente que se ha visto inducida por esos argumentos. Entonces lo que nosotros hemos querido hacer a partir de debates académicos y de diferentes pues escenarios de pedagogía es confrontarlos. Entonces hasta el momento lo que hemos venido realizando es debates en donde se enfrenta de alguna otra forma el sí y el no, pero tenemos unos veedores o unos garantes que están atentos al momento en que se diga una mentira. Y esto realmente ha ayudado bastante, porque muchos de esos argumentos del no son desmentidos de inmediato por personas con alguna autoridad, con académicos. Porque pues lo que tú mencionabas es muy cierto, ¿no? Muchos de los argumentos y ellos hablan de 1000 argumentos, pero nunca mencionan concretamente la objetividad de ellos. Entonces ese es el proceso y la tarea fundamental que estamos haciendo, y la estamos llevando un poco así, dejándolos hablar, no entrando en peleas, sino entrando a confrontarlos a partir de criterios académicos y con personas que de alguna otra forma tienen una importancia y una legitimidad importante dentro de la comunidad rosarista. Esteban, te habla Carlos Aranzales de la mesa de trabajo. ¿Cuál es el plan que ustedes tienen de aquí al 2 de octubre para hacer este ejercicio pedagógico? Pero también, ¿qué planes tienen después del 2 de octubre? ¿Cómo viene lo que ustedes están planteando una vez se haya ratificado o no a partir del plebiscito de los acuerdos? ¿Y cómo entra esto, por supuesto, en el proceso post de negociación? Sí, pues digamos que eso también es algo muy claro, y eso pues de pronto se puede vislumbrar en algunos documentos, y es que creemos que la pedagogía va más allá del plebiscito del 2 de octubre. De hecho, algo que pensamos, y esto puede ser de pronto muy personal, pero lo discutió con algunas personas del grupo, la paz no debe depender de que gane el sí o gane el no.
Entonces, hay varias razones por las cuales el equipo se proyecta a futuro, y es que creo que si de algo sirven los diálogos, y pues mucho mejor si gana el sí, pero si de algo sirven los acuerdos en que hoy llegó las FARC y el gobierno nacional, es que abrieron muchos debates. Entonces, el debate sobre la reforma rural está abierto y creo que debe seguir independientemente del resultado del plebiscito. El debate de la participación política y demás debates pues que se trazan en el acuerdo. Y tenemos otro aliciente que creo que nos perpetúa, digamos, en la labor a futuro, y es que falta una mesa de conversación también con el ELN, ¿no? Entonces, estos son otras herramientas. Sin embargo, pues hay que decirlo que la coyuntura y sobre todo pues la brevedad que se viene ya el 2 de octubre en un mes, pues nos tiene trabajando alrededor del plebiscito. Sin embargo, la proyección es mucho más a futuro. Hemos logrado trabajar con algunas fundaciones, también hemos logrado hacer comunicación con puentes de académicos y de algunas muestras artísticas, que también es un ámbito al que le estamos apostando. Llegarle a la gente a partir de otros escenarios y de otras formas menos, diría yo, rigurosas. Ya. Esteban, contale un poco a la gente que nos está escuchando, ¿qué pasa si gana el no? Hola, Esteban. Bueno, se cayó la comunicación con Esteban, vamos a intentar reanudarla. Es muy interesante este planteamiento, es muy interesante esta labor que están haciendo, como lo dice Esteban, ellos que hacen parte de la comunidad académica, pero también está abriendo la posibilidad a la comunidad en general, ¿sí? Y es supremamente importante que desde la academia surjan estas iniciativas. Es que fíjese que precisamente cuando se hacen estos ejercicios de contrastar el sí con el no, los argumentos del sí con los argumentos del no, no he visto cuando gane el no. El no siempre tiene, digamos, como su foco dentro de la ignorancia de la población. Digo de la ignorancia es porque no se conoce bien qué es lo que se negoció, ¿cierto? Mucha gente... Juegan con el temor de las personas. Claro, juegan con pero porque mucha gente, digamos que tiene un resentimiento hacia las FARC, y es normal porque le han hecho daño al país, pero no entienden, y el uribismo juega también con eso de decir que es que se le entregó el país. Ahorita es interesante hacer un análisis, ¿se acuerda el proceso de paz que hizo Uribe? Tenemos a Esteban. Esteban. Sí, aló, sí, disculpa estoy acá. Que se cortó la comunicación. Esteban, te preguntaba, ¿qué pasa, para que la gente que nos está escuchando lo tenga un poquito más claro, qué pasa si gana el no? Pues realmente, y esto yo se lo he dicho sobre todo mucho, digamos, al uribismo, a la gente del no, y yo lo que pienso es que si gana el no, indudablemente, pues puede que ponga de legitimidad política el acuerdo entre las FARC y el gobierno, pero hay dos hechos muy concretos. Uno es que las FARC ya dijeron que de ganar el no vuelven a las armas. Entonces, ese es un primer terreno. Y hay otro hecho fáctico también pronunciado por las FARC, y es que renegociarían varios de los puntos hasta poderle darle solución política. Y creo que de ganar el no, pues el gobierno se vería obligado, uno, a cambiar la mesa de negociación, que hoy la lidera de la calle, pero además de eso se vería obligado a incluir otros actores políticos, en este caso el uribismo. Y creo que ese escenario, que lo quiere el uribismo, le beneficia más a las FARC que incluso al mismo uribismo. ¿Y por qué? Porque la única apuesta y lo único que yo creo que ahorita puede perfeccionar los diálogos entre el gobierno y las FARC es una Asamblea Nacional Constituyente, que es justamente la posibilidad y sí de que las FARC de raíz puedan llegar a puntos que hoy con los acuerdos no llegaron. Y yo lo decía en muchos puntos, y en un foro que tuvimos hace poco sobre la reforma rural integral, yo decía que los primeros perdedores con ese acuerdo fueron las FARC, porque las FARC cuando entraron a la mesa hablaban de que querían acabar el latifundio, que querían la colectivización de la tierra, y hoy no son cosas que estén incluidas dentro del acuerdo, pero que en la eventualidad de ganar el no y en una asamblea constituyente podrían ser tema de discusión y tema de aprobación. Entonces creo que el panorama pues sería un poco complicado en términos de la legitimidad de los acuerdos, pero pondría en una tarea mucho más complicada, en este caso al gobierno nacional, frente a las negociaciones con la insurgencia. Muy interesante, muchas gracias, Esteban. Bueno, yo soy Brian el Bueno acá. Y ahora, bueno, te hago una pregunta así como para ir contextualizando y redondeando todo.
bueno, más allá de todo este movimiento y todo este proceso que ustedes están haciendo, que es súper importante, me gustaría saber qué otro tipo de estrategias tendrían como para seguir ampliando, ¿sí?, más allá de toda esta cuestión que están haciendo para más adelante. Es decir, ahora se nota que están trabajando bastante, pero ustedes saben que no mucha gente tiene mucho acceso a la información y sobre todo se dejan llevar del rumoreo. Entonces no sé si tienen alguna idea de agruparse con otras universidades, con otro tipo de movimientos como para expandir esta idea que en sí es muy buena. Sí, pues digamos que en el caso concreto nosotros la iniciativa, si bien sale de Estudiantes del Rosario, no tiene como objetivo solo la comunidad del Rosario. Entonces en la semana entrante estaremos sacando unas cartillas con las que vamos a empezar a salir a hacer socialización y pedagogía en diferentes partes de la ciudad. Entonces vamos a ir a centros comerciales, vamos a ir a otras universidades a transmitir algunas apreciaciones muy concretas sobre los diálogos, participación en foro y demás. Y este viernes justamente se llevó a cabo, el viernes que acaba de pasar ayer, se llevó a cabo la primera marcha de las banderas blancas. Esta marcha de las banderas blancas es una marcha de universidades por el sí, la cual va a realizar un evento todos los viernes, que incluye movilizaciones, que incluyen diferentes elementos de pedagogía y que tienen coordinando hoy a diferentes universidades. Ayer conté mal, pero habían alrededor de unas 10 universidades privadas y las universidades públicas pues que nunca fallan, en este caso la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital. Entonces ya hay una coordinación grande, no solo con universidades, sino con algunas otras fundaciones, algunos otros movimientos, y estamos precisamente mirando qué es lo que se va a hacer. De hecho, el día de mañana también hay un desayuno por la paz en el Virrey, en el Parque El Virrey, y estas son actividades pues que pretenden, lo que tú dices, expandir mucho más allá, porque entendemos que los estudiantes tenemos acceso fácil a conocer los acuerdos y el debate, pero sí sabemos que hay una carencia en términos de llegarle a la gente del común que no tiene pues la posibilidad constante de hacerlo. Bien, Esteban, nuevamente con Alan Montenegro, ya para cerrar, te planteo una pequeña consulta. El dinero, ¿ustedes cómo financian toda la campaña que están haciendo, esta actividad? ¿De dónde salen estos dineros para financiar esta campaña? Pues digamos que ahí hay que decirlo, y en una primera medida la universidad ha sido bastante generosa con nosotros, apoyándonos en cuanto a lo que son los escenarios para los foros y algunas actividades de imprimir algunas cosas que son necesarias. Sin embargo, la verdad es que nos ha tocado sentar de nuestro bolsillo. En esta semana sí hemos estado pasando algunos proyectos de financiación a algunas fundaciones y pues también estamos recibiendo donaciones. Sin embargo, hay que decirlo que esto es una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque pues a todo mundo le gusta la idea, pero pocos son los que realmente le invierten a estas cosas, y por ahora ha salido de nuestro bolsillo, de lo que cada uno hemos podido aportar de manera individual. Esteban, una última, bueno, aprovechando ya para despedirnos, ¿dónde los pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes para enterarse un poco más, material, algún tipo de consulta o alguien que por supuesto se quiera sumar a la actividad que ustedes vienen desarrollando? Sí, bueno, pues lo primero es que todo el mundo está bienvenido a participar. Realmente lo que necesitamos son manos. Entonces nos pueden encontrar tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram como Hablemos de Paz UR. Ahí nos encontrarán, ahí nos pueden enviar mensajes. Ahí estamos subiendo todo el material disponible y nada, pues invitar a la gente a si no es con nosotros, pero que de alguna otra forma le meta este tema que a la final es para el bien de todos. Bien, Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto los micrófonos de Venga que no es para eso desde Argentina siempre van a estar abiertos para cuando consideren que los pueden llegar a utilizar. Sí, no, agradecerles a todos, a Venga que no es para eso pues estas oportunidades, y pues un saludo a todos los colombianos que están en Argentina y nada, me alegra mucho ver estas iniciativas. Bueno, muchísimas gracias. Teníamos entonces a Esteban Guerrero, estudiante de la Universidad del Rosario, preocupado, por supuesto, interiorizado con lo que es la coyuntura que se da en este momento en Colombia. No solamente él, muchísimas agrupaciones sociales, estudiantiles, sindicatos, etcétera, están realizando muchísimas otras actividades. Que realmente esto lo que hace es aportarle a esta coyuntura en Colombia. Y qué bonitas iniciativas, estas son las iniciativas que en verdad
van a realizar un cambio verdadero. Son las iniciativas las cuales van a hacer un cambio de conciencia colectiva hacia las personas, porque lo que están haciendo a través de estos foros es educar a la gente y informarle a las personas lo que están pasando alrededor de estos acuerdos y el alcance que pueden llegar a tener. Mire, y es muy importante en cuanto al impacto que esto puede llegar a tener, porque cuando usted tiene una sociedad donde gran parte de la sociedad, no vamos a generalizar y vamos a decir que el 100% de la sociedad, pero gran parte de la sociedad dividida entre el sí y el no, cuando realmente ni comprenden bien cómo se definen esas posturas, simplemente reproduciendo lo que los medios de comunicación tradicionales les comunican y lo que son impactados por estos mensajes, pero no tienen claro realmente qué es lo que se está definiendo y cuál es la postura que hay que adoptar. Alan, eso es lo que no se sabe. ¿Vio que dentro del proceso de paz se va a abrir un espacio a la comunicación alternativa? Sí, eso es algo muy bueno. Tal cual. Entonces, estos trabajos que son pedagógicos, que son de tomar al ciudadano y decirle, venga, usted, venga que no es para eso, o decir, venga que sí es para eso, usted sabe bien de qué se tratan los acuerdos de paz, y no, creo que es esto, no, creo que lo otro. Bueno, mire, venga, yo le explico, es para esto y esto y esto y esto. Mira, a mí me parece que hay que, cuando uno va a hablar con la gente que por ahí no se ha leído los acuerdos, bueno, en general la mayoría de las personas yo creo que en Colombia no se los han leído y ni se los van a leer tampoco, pero digamos la gente del no, la gente que dice no porque yo creo que hay que ponerse también en la posición de esa persona, ¿por qué está diciendo que no? Entender un poquito el contexto, y usted si hace ese ejercicio se va a dar cuenta de que una de las principales causas que va a decir que no es porque está mamada del gobierno de Santos, ¿sí? Por todos los errores que este gobierno de Juan Manuel Santos ha venido cometiendo, ¿cierto? Por la pobreza, cada día está peor, por las empresas. El tema en Bogotá es mucho peor con su querido alcalde Peñalosa. Bueno, hay una crisis social en Colombia que se ve transformada a una negación de todo lo que venga del gobierno nacional en este tema. Entonces, una de las posturas que hay, que es, bueno, vamos a apostarle a la paz, pero bueno, teniendo en claro de que Santos no, explicándole a la gente, mire, este gobierno está muy mal, ¿sí? Ha hecho las cosas muy mal, pero esto sí lo está haciendo bien, o sea, al menos esto lo está haciendo bien, apoyemos salgamos de esa discusión de las armas, que las FARC entregue las armas, pasemos a otra discusión que era lo que decía Emiliano al principio, y empecemos a discutir las cosas que de verdad le importan a la población en Colombia y que de verdad la están afectando directamente. Cuando son exactamente las 3:05 de la tarde, vamos a un pequeño corte y ya regresamos para seguir conociendo los acuerdos con las FARC. ¡Suban que viene la creciente! Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, señales, la vida vale la pena. Morena, morena, mamita borracha, que la arena no camina. Ay, Petronita. Bueno, oiga, qué deliciosa música, qué linda canción de la señora Petrona Martínez, porque la vida vale la pena, hermano. La vida vale la pena, hermano. La vida toca aprovecharla, la vida toca valorarla. Oiga, hermano, realmente esa pregunta, ¿quién podría estar en desacuerdo, no? La vida vale la pena. Sí, la gente que está en depresión en ese momento, no, la vida no le vale la pena, eso es de verdad. Y mire que sabe también que vale la pena la gente que nos está escuchando. Esa es la que vale la pena de verdad. Como Erika Peñuela, Nicolás Ortiz, Lucas Albornoz, un amigo acá también de la casa desde Buenos Aires, Gabriela Canapa en Argentina, Diana Rodríguez, Andrea Valencia, Leo Barrera y Teresa González también en Cali. La señora Teresa González. Además también, bueno, los oyentes nos saludan. Liliana Sánchez Fonseca nos deja un saludo en nuestra página de Facebook. Por supuesto, la saludamos fraternalmente. Y nos había dicho Luisa Hincapié anteriormente que nos estaba saludando desde el tren General Roca. Nos estaba escuchando desde el tren. Luisa que es una compañera que incluso estuvo acá hace 8 días, que entrevistamos a su señor padre, que escribió un artículo muy bueno, después se lo vamos a enviar, sobre el papel de los educadores, de los profesores, el papá ella es profesor, del papel de los profesores en todo este proceso, digamos, de la paz. Oiga, y hacíamos esa pregunta de si la vida vale la pena o no,
¿Y qué tipo de respuestas uno podría llegar a recibir? Carlos decía, bueno, una persona que está con depresiones iba a decir que no. Lo mismo, ese tipo de discusiones se van en la semana cuando se lanzó la pregunta, ¿no? de lo que iba a ser la pregunta que convoca al sí o al no en el plebiscito, ¿sí? La cual es: ¿apoya usted el acuerdo para poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera? ¿Sí o no? Y a partir de acá se dieron un montón de discusiones, que la pregunta era tendenciosa, que la pregunta estaba direccionada, etcétera, etcétera. Pero es que eso sí hay que decirlo, la pregunta, desde mi punto de vista, sí es tendenciosa. Yo no puedo incluir la palabra paz, como decía ahora en algún momento, en esa pregunta. O sea, es preguntarle, ¿usted quiere la paz duradera, sostenible? Y pues sí, pues, o sea, esa pregunta no se debe hacer. Ahora, si está de acuerdo con los acuerdos a los que se llegaron, eso es otra cosa. Léalos. Y, exacto, pero creo que todos estamos de acuerdo, inclusive la oposición, ¿no? Está de acuerdo de que este no es el proceso que le va a dar la paz a Colombia, ¿cierto? Pero es una entrada. Ahora mismo, mientras nosotros estábamos haciendo este programa radial, también el senador Roy Barreras estaba en otro programa radial en Colombia. Esa joyita. Y entonces tiró que si el no en el plebiscito gana, entonces el proceso fracasa. ¿Cómo se le ocurre decir eso a una persona que estuvo sentada en la mesa diciendo que el proceso va a fracasar? No, el proceso no va a fracasar, porque es que todos esos 4 años tienen sí o sí una ganancia enorme, o sea, hay un aprendizaje detrás de eso. Esteban hablaba acerca de cómo la gente piensa que el no es, que la gente que quiere el no, ¿cierto? Está muy metida en ese no tema, se deje engañar. y que el no es sí, no se porque el engañar. obrevismo necesita su espacio para entrar a la negociación, y deberían entonces replantearse algunos temas y algunos puntos del proceso, y de los acuerdos. Pero, a ver, el ejercicio del sí o el no, ¿verdad? Hay que hacerlo, hay que pensarse el por qué no, hay que pensarse el por qué sí, pero no podemos caer en el error, vuelvo a lo mismo que estaba anteriormente planteando, no podemos caer en el error de ¿es la paz o no es la paz? No, la paz depende de muchísimos factores, de demasiados factores, de que el Estado se apropie de sus responsabilidades y las haga como debe ser, de que el Estado cumpla con su deber constitucional de proteger a la población civil, de darle al ciudadano lo que le corresponde, de darle al país unas garantías de desarrollo sostenible en el tiempo. Pero la paz no se va a alcanzar, y esto sí soy categórico, no quiero ser pues el profeta de la desgracia, pero es que ¿qué paz vamos a tener en un país, cierto?, donde hay una depredación de un modelo económico que le quita el trabajo a la gente? Eso no es paz. Paz no es solamente retirar las balas del monte. Paz es, de verdad, tener una garantía estable de trabajo, de educación, de pensión y demás. Mire, ahí esta semana estaba discutiendo con un amigo que no es ni uribista, no es ni santista, nada. O sea, tipo una persona del común, como cualquier persona que usted se va a encontrar en Colombia, y me daba un montón de argumentos, entre ellos un argumento que ha estado sonando últimamente mucho entre alguna gente en Colombia, es que el problema de Colombia son las FARC, entonces hay que acabarlo, y si no se acaba las FARC, no se acaba el problema, digamos, de Colombia, que es una visión, digamos, muy miope de lo que es Colombia. Y muy sesgada. Claro, y muy sesgada, pero bueno, si usted con este acuerdo le va a quitar esas armas a las FARC, pues entonces también está dando un argumento, o sea, es un argumento que se puede voltear muy fácilmente para decir que sí. Si el problema principal es de las FARC, pues hombre, en este sí o en este no, podemos decirle, no queremos más FARC en Colombia. Al final yo creo que termina siendo eso, porque los acuerdos los revisamos bien, por lo menos yo me leí muy bien, le puse bastante énfasis en el tema de la reforma rural integral, que es el primer punto de los acuerdos. Me parece que no va a cambiar nada, o sea, no va a cambiar nada. Las FARC, como lo decía Esteban era el... Sí, Esteban Guerrero, que decía... Hombre, la FARC llegó a pedir que un montón de cosas, de que iba a acabar con el latifundio, al final, en el tema de la reforma rural integral, no es que se modifiquen muchas cosas, y todo lo que se queda es unos acuerdos del gobierno en cuanto a la promoción
de los productos de las zonas, digamos, de reserva campesina, ¿cierto? La promoción, hacer unas campañas de estímulo para que la gente consuma este tipo de cosas. El tema de las tierras va más por el lado de la legalización de las tierras, de los títulos que no se tenían. Pero hay que aceptar que hay un gran avance. ¿Sabe cuál es el gran avance? Pero espérate, el subsidio del Estado a los campesinos. No, pero ese subsidio va a ser en unas solas comunidades, en unas cosas muy pequeñas de las reservas campesinas, y las campañas va a ser más que nada del mercadeo, porque lo figura ahí, unas campañas de mercadeo y promoción de un plan de fomento de la economía solidaria, pero no va a solucionar el gran problema del campo colombiano, que es el acceso a la tierra, ¿sí? Y es la producción del campo colombiano. Eso no lo va a solucionar. Hay unas cosas que a mí me parece que si fortalecemos 7 millones de hectáreas que están destruidas por el cultivo ilícito y podemos sustituir esos cultivos, va a ser algo muy grande, va a ser algo muy difícil. Claro, ¿y dónde pero dónde, qué productos vamos a sembrar ahí y dónde se van a vender? Y se le reditúa al campesino una ganancia real. Y eso es lo que va a comenzar a investigar. No, pero por eso, pero con una firma, un TLC ya en curso, puede que el campesino sirve yuca mañana. Está todo bien, lindo. Usted no puede... Ahora, ¿quién carajo le va a vender la yuca? Mire, muchachos, esperen. Y la papa, si las multinacionales vienen y van en el mercado. Ahí hay que rever, ¿cierto?, las políticas que ya están en curso, porque es que lo que estaba haciendo en los acuerdos es de aquí a futuro, y lo que ya viene rodando, ¿qué? Permítame, Carlos, y acá para meternos en lo que es el punto, ir más allá de la postura del sí y del no. ¿Por qué? Porque es que el tema de la paz es una cuestión que discursivamente sirve para ganar adeptos. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con el tema de esto que viene citando Brian, que no nos vamos a poner ahorita a desarrollarlo. Tenemos otros puntos, los cuales vamos a citar, pero que son muy importantes porque son puntos trascendentes. ¿Y qué pasa? En el tema del agro, usted se encuentra figuras como, por ejemplo, el señor Arturo Yepes, que es representante a la Cámara, y el señor, en este momento, del Partido Conservador, dice que es que a él no está muy de acuerdo con el tema de los acuerdos de paz, porque es que para él el presupuesto que se designa y que se designará para el agro es indigno, dice el señor Arturo Yepes. Cuando se le olvida, por ejemplo, al señor Arturo Yepes, que la gente del Partido Conservador es gente que ha manejado el Ministerio de Agricultura. Figuras como, por ejemplo, el INCODER, el ICA, han administrado el presupuesto de la agricultura, y el tema de la agricultura no es un tema, del agro, perdón, no es un tema de ahora, es un tema que viene de hace años. Entonces ahora el señor sí se basa en estos argumentos para levantar las banderas y hacerle contra a los acuerdos con las FARC. Entonces ahora sí nos sirve este tema de que el agro está jodido, ahora sí. Pero es que eso es lo importante de los acuerdos. O sea, vea, uno se pone a leer, yo me tomé la molestia de leerme los acuerdos completos, Alan, y uno comienza a ver digamos, pues, que hay muchos puntos que son muy interpretativos. O sea, yo creo que como una ley se puede interpretar, la interpretación de las FARC no va a ser la misma interpretación del gobierno en el mismo punto. Pero yo os digo que es un gran avance, porque a partir de estos acuerdos es una plataforma que se está creando para que la sociedad colombiana comience a debatir estas cosas como la estamos debatiendo nosotros acá, y eso es lo que tiene que comenzar a pasar. ¿Cómo vamos a construir el país que queremos? Vea, Emiliano, ¿qué es lo que verdaderamente nos beneficia? Cuando una ley es interpretativa, jode a la gente. Tal cual. Eso téngalo ahí claro. Siempre cuando una ley es interpretativa, el que tiene el poder, bueno, la va a interpretar a su mejor manera, y el que no lo tiene, pues va a terminar jodido. Para esos casos existe la jurisprudencia. Sí, pero acá se va a crear una cosa de justicia transicional que deberíamos hablar con un experto de tema. Yo no conozco muy bien, conozco algo, pero no conozco muy bien del tema. Pero digamos, ¿esto a qué nos lleva? Yo porque ponía la discusión del primer punto de la reforma rural integral, porque a mí me parece que no va a solucionar nada, o sea, sinceramente, eso no va a solucionar nada del problema del agro en Colombia, va a subsanar algunas cosas, algunas heridas, y le va a solucionar en algunos sitios, algunas zonas donde las FARC tenía una influencia, se van a crear unas reservas campesinas. Eso está muy bueno, no estoy en contra de eso, está bien, pero el problema del agro nacional no va a ser ese, no es ese, ¿cierto? Es un problema totalmente diferente de garantizar un mercado interno. Eso nunca se habla, con productos nacionales no se habla de eso, se habla del mercadeo de unos productos nacionales, o sea, de garantizar
de que el gobierno le va a hacer unas campañas de fomento de que la gente consuma los productos nacionales. Eso está bien, pero usted lo que tiene que garantizar es que en la ley, como pasa con el etanol, ¿cierto?, que una cantidad de etanol que se produce en Colombia por ley tiene que, digamos, revolverse con la gasolina. Y eso es lo importante del disenso, toca comenzar a discutir estos temas. Claro, bueno, son temas que toca discutir. Lo digo porque a mí ese tema, digamos, del primer punto, no, a mí no me convence mucho, pero no por eso estoy en contra. Claro. Pero no por eso estoy en contra. Es más, me parece que así no se avance nada. Es más, así no se hubiera hecho acuerdo. Así no el gobierno no garantizara nada, absolutamente nada. El hecho de que las FARC tome la decisión de decir voy a dejar las armas, o sea, ya supera cualquier cosa que se pueda ganar. Cualquier cosa que se pueda ganar. O sea, el acuerdo puede ser malísimo, o el acuerdo puede ser buenísimo, o no puede haber acuerdo, ¿cierto? Pero ya que la FARC diga que se va a salir del monte, ya es una ganancia para el pueblo colombiano. Mire, y acá, conociendo el tema de las posturas, porque es que, y por qué comenzábamos con el tema de la pregunta que se daba para discusiones, la misma sociedad colombiana involucrada, enfrascada en unos antagonismos y basados en argumentos que la verdad ni siquiera comprenden muy bien. Ojo, no el total de la población, pero sí una gran parte de la población que está siendo impactada por generadores de opinión, líderes de opinión, los medios de comunicación, etcétera, los marcadores de agenda. Bien, ¿a qué vamos con esto? Que es que más allá de que usted vote sí o no, la pregunta del 2 de octubre es sí o no. Más allá de cómo esté planteada la pregunta, las opciones son sí los aprueba o no los aprueba. Pero no es de que sí los apruebe, estoy convencido de que entonces me voy con toda la gente que promueve el sí. No, porque es que hay sectores más democráticos que dicen que es que los acuerdos con las FARC son el inicio, y esto se debe entender muy bien, el inicio de toda una transformación, toda una reforma de país que necesita Colombia. Sí. Esto hay que entenderlo. Y si gana el sí, no es que Colombia el día 3 de octubre va a vivir en un paraíso. No, y si gana el no, no es de que Colombia el día 3 de octubre va a ser un Afganistán, por ejemplo. No, pero sí estamos enfrente de una oportunidad de solucionar uno de los miles de problemas que tiene Colombia. Y de comenzar a construir algo nuevo. nuevo. Y eso es lo importante, y esto es lo que hay que resaltar. Y conocer todas las posturas. Acá no hay solamente dos posturas. Acá hay muchas. Acá no está el santismo y el centro democrático. Acá está toda la ciudadanía colombiana. Y todos tienen posturas diferentes. Y toda la sociedad tiene que ser escuchada. Claro. Bueno, ¿qué viene? O sea, ¿qué viene después de esto? Va a haber el tema del fin del conflicto, que se va a tratar a través de algo que la sociedad colombiana también tiene que informarse bien, que va a ser una intervención internacional. La intervención internacional va a estar verificando la ONU y la CELAC la desmovilización de las FARC. Perfecto. Esto se va a hacer a través de una estructura compuesta en 3 instancias. Una de orden nacional, que son 8 estructuras verificadoras de carácter regional, y unas estructuras de monitoreo local desplegadas en áreas determinadas. Esto lo va a hacer en conjunto el gobierno nacional con las FARC. Y después los observadores internacionales, que están compuestos por la ONU y por la CELAC, por diferentes ejércitos de América Latina que van a estar participando en este proceso. De hecho, Argentina tiene el jefe de la misión de observación de la ONU en Colombia para el proceso de paz, es un general argentino que bueno, toca ver cómo va a trabajar y resaltarle ese trabajo a los argentinos por apoyar la paz en Colombia. Después de esto va a comenzar un día D1 donde la fuerza va a organizar un dispositivo donde los guerrilleros van a entrar a 22 veredas situadas en 8 campamentos, y en esas 22 veredas del país, en un proceso paulatino de 90 días, van a dejar las armas. Los guerrilleros no van a poder salir sin armas de ahí. ¿Qué se va a hacer en esas zonas de concentración? Para que la gente sepa, en esa zona de concentración se va a documentar a los guerrilleros que han estado en combate, y se les va a asignar un programa de posconflicto en los cuales les va a ayudar a reintegrarse a la sociedad civil. No es que le vayan a dar un sueldo de 1.800.000 pesos y vaya el tipo a hacer lo que se le da la gana. Es ver cómo estas personas se van a integrar a la sociedad civil colombiana, integrarlo nosotros. Es una tarea muy importante de los colombianos, que aprendemos a convivir con estas personas que vienen de la guerra. Bien, y cuando son exactamente las 3:29 de la tarde, vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos a seguir conociendo los acuerdos con las FARC.